Hola a todos, mi nombre es Natalia Díaz, soy médica infectóloga y en la clase de hoy vamos a hablar de leucoencefalopatía multifocal progresiva y de toxoplasmosis, dos infecciones oportunistas del sistema nervioso central. Arrancamos por leucoencefalopatía. Es, como les decía, una infección oportunista del sistema nervioso central causada por la reactivación del poliomavirus humano de John Cunningham. El nombre es por el nombre del primer paciente en el que se aisló el virus, comúnmente lo conocemos como virus JC, y se caracteriza por causar lesiones desmielinizantes focales. Tiene distribución mundial, la seroprevalencia varía entre el 35 y 58% en las personas sanas y podemos encontrar ADN viral en la orina de entre el 20 al 30% de los adultos sanos. Generalmente se manifiesta como complicación de la infección por el virus del VIH, aunque también se puede presentar ante enfermedades oncohematológicas o tratamientos inmunosupresores. En los últimos años ha habido un reporte creciente de LMP en pacientes tratados con anticuerpos monoclonales como el natalizumab y el efalizumab, que son anticuerpos que se utilizan en la esclerosis múltiple y en la enfermedad de Crohn. Lo que hacen es inhibir a las integrinas, que son moléculas de adhesión de los linfocitos T, y de esta manera impiden la unión de los linfocitos activados al su receptor en el endotelio, con lo cual impiden que los linfocitos activados migren a través del endotelio a los tejidos. Su uso disminuye considerablemente la cantidad de linfocitos en líquido cefalorraquídeo. Y es por esto que se han empezado a ver casos de LMP asociados al uso de estos anticuerpos. Volviendo a los pacientes viviendo con VIH, antes de la era del tratamiento antirretroviral, entre el 3 al 7% desarrollaba LMP y en la gran mayoría de los casos era una enfermedad fatal. Pero luego, con el uso de los antirretrovirales, su incidencia ha disminuido y también su mortalidad, aunque continúa siendo de las enfermedades marcadoras de SIDA de mayor mortalidad, junto con el linfoma no Hodgkin. Este gráfico es de un estudio de cohorte prospectivo realizado en 31.000 pacientes de Europa y Estados Unidos donde hicieron el seguimiento de pacientes con VIH que estaban iniciando tratamiento antirretroviral y lo siguieron por al menos un año. Lo que vieron es que los pacientes con LMP tenían un hazard ratio de mortalidad de 10, es decir, 10 veces más riesgo de morir si tenían LMP que si no la tenían. Y esto solo fue superado por el linfoma no Hodgkin. En cuanto a la fisiopatogenia, la primoinfección es asintomática y evoluciona a un estado de portación crónica. El humano lo adquiere por vía inhalatoria y o tracto gastrointestinal. Y una vez que lo adquirió, los principales reservorios virales son la médula ósea y el tracto urinario. También se ha encontrado ADN viral en tejido cerebral de pacientes sin LMP, pero se desconoce si tiene algún rol. Entonces, para que se produzca la reactivación tiene que haber una pérdida de la respuesta inmunológica contra el virus. Esto causa propagación al sistema nervioso central e infección lítica de los oligodendrocitos. Aparecen múltiples áreas de desmielinización que son irreversibles y van a variar en su tamaño y estadio de evolución. En esta resonancia magnética podemos ver una importante lesión en el lóbulo frontal derecho y una lesión más pequeña una gran lesión en el lóbulo izquierdo y una más pequeña en el lóbulo derecho. Vemos que en T2 y en FLAIR se ven hiperintensas y en T1 se ve hipointensa y no realza con gadolinio. Este es un corte inferior del mismo paciente donde se ve lesión en el cerebelo y acá podemos ver la lesión en el bulbo raquídeo.
Entonces, las neuroimágenes son fundamentales para identificar la LMP y diferenciarla de otras infecciones oportunistas del sistema nervioso central. La resonancia magnética es el estudio con mayor sensibilidad porque nos permite observar las lesiones en sustancia blanca, que se corresponden con desmielinización. Son lesiones que suelen estar bien definidas, asimétricas, subcorticales. Como les decía, se ven hiperintensas en T2 y FLAIR e hipointensas en T1. No suelen tener efecto de masa ni desplazan estructuras adyacentes y no realzan post-contraste. Entre un 10 a un 15% pueden tener un escaso realce en los bordes de las lesiones que son las regiones más activas. Pero, ¿qué pasa en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune? Luego de iniciar tratamiento antirretroviral en un paciente con LMP, puede desarrollar una forma inflamatoria y en este caso sí se puede presentar con edema y realce postcontraste. Acá, por ejemplo, vemos en la imagen A un paciente naive de tratamiento con 4 linfocitos TCD4 y una carga viral de 200.000 copias. Y luego de 11 semanas de inicio del tratamiento antirretroviral, vemos cómo la lesión tiene efecto de masa. Con respecto a las técnicas de imagen más avanzadas, pueden aportar información adicional, por ejemplo, la resonancia magnética con difusión, que mide la difusión de las moléculas de agua en la lesión, em, nos puede mostrar, en el caso de las lesiones más nuevas y en los bordes de las lesiones más grandes, que como decía son las zonas más activas, suele verse con alta señal porque hay una restricción de la difusión. Y la resonancia magnética con espectroscopía suele mostrar un aumento de la colina o del ratio colina-creatinina, que se corresponde con desmielinización, y una disminución del N-acetilaspartato o del ratio N-acetilaspartato-creatinina, que es indicador de daño neuronal. Con respecto al cuadro clínico, se presenta con déficits neurológicos focales que van a depender de la localización de las lesiones, suelen aparecer de forma insidiosa y empeoran progresivamente a medida que las lesiones se expanden. Si están afectados los lóbulos frontales y parietales, se puede presentar con afasia o hemiparesia. Si se afectan los lóbulos occipitales, con hemianopsia. Si están afectados los pedúnculos cerebelosos, se puede presentar con ataxia o dismetría. La afectación de la médula espinal es muy rara. 20% de los casos puede tener convulsiones cuando las lesiones están cerca de la corteza y un tercio de los casos va a presentar déficit cognitivo. Como decía, la progresión es lenta a lo largo de semanas, no suele haber cefalea ni fiebre. Si está presente, debemos sospechar que haya otra infección oportunista. Y los parámetros fisicoquímicos del líquido cefalorraquídeo no suelen tener alteraciones destacables. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico probable lo vamos a tener con el cuadro clínico compatible, es decir, un paciente con mal estatus inmunológico que presente déficit neurológicos focales de progresión gradual, más los hallazgos característicos en las neuroimágenes, es decir, lesiones en la sustancia blanca. Estos dos elementos, el cuadro clínico y los hallazgos en las neuroimágenes, nos dan el diagnóstico probable y el diagnóstico definitivo lo tenemos con el diagnóstico molecular, es decir, con detección de ADN del virus JC en el líquido cefalorraquídeo o en tejido. En cuanto al tratamiento previo a la introducción de los antirretrovirales, como ya habíamos dicho, era una enfermedad fatal y tenía una sobrevida de pocos meses. Hoy en día el tratamiento de la LMP consiste en restaurar la función del sistema inmunológico mediante el tratamiento antirretroviral. Hasta el día de hoy es el único tratamiento que ha demostrado ser eficaz. En alrededor del 50-60% de los pacientes se logra la estabilización de la enfermedad, pero las lesiones, como decíamos, son irreversibles y los pacientes suelen continuar con algún grado de deterioro clínico y atrofia cerebral. Se han propuesto numerosos tratamientos con antivirales e inmunomoduladores
La mayoría de ellos, con, digamos, la evidencia que hay disponible son reportes de casos, ninguno confirmado con ensayos clínicos controlados, con lo cual hoy en día no se recomiendan fuera del contexto de un ensayo clínico. Entonces, en pacientes con LMP que no están recibiendo tratamiento antirretroviral, lo que debemos hacer es iniciar lo antes posible el tratamiento antirretroviral. Y en pacientes que estén recibiendo tratamiento, pero que tengan viremia detectable, bueno, hay que ver qué está pasando con ese paciente y optimizar el tratamiento para lograr la supresión virológica, que es lo que va a lograr detener la progresión de la enfermedad. En cuanto al monitoreo del tratamiento, debemos hacer un seguimiento con examen físico y resonancia magnética. En el caso de tener disponible la PCR de virus JC en líquido cefalorraquídeo, si tenemos una PCR cuantitativa, esto nos permite, es un parámetro que es útil para el seguimiento. La frecuencia de los controles se debe guiar en base a la evolución y al estado del paciente. Lo más razonable es realizar una evaluación clínica cada 2 a 4 semanas y resonancia magnética y punción lumbar en el caso de poder hacer la PCR cada 4 a 8 semanas. Obviamente, en casos de progresión rápida o deterioro clínico, debemos adelantar los controles. Con respecto al síndrome de reconstitución inmune, hay dos posibilidades. Una es que en un paciente que ya tenía el diagnóstico del MP, en las primeras semanas de iniciar el tratamiento desarrolle inflamación de las lesiones preexistentes y esto le va a causar un deterioro clínico y radiológico, lo cual se llama reacción paradójica porque el paciente suele empeorar después de empezar el tratamiento. Y la otra posibilidad es el desenmascaramiento, es decir, un paciente que no tenía diagnóstico del MP y que una vez que uno inicia el tratamiento antirretroviral, se manifiestan las lesiones y que en este caso suelen ser lesiones inflamatorias, o sea, que no van a tener la presentación típica, sino que pueden tener edema o realce con contraste. En ningún caso se suspende el tratamiento antirretroviral. El agregado de corticoides es controvertido, puede aportar cierto beneficio en el caso que haya edema o efecto de masa, pero no están bien definidas las dosis ni la duración. Les dejo en la diapositiva una sugerencia. Bien, hasta acá con LMP. Vamos a seguir con toxoplasmosis. La toxoplasmosis es otra infección oportunista del sistema nervioso central causada por un parásito intracelular obligado, el Toxoplasma gondii, que es un protozoario, y el ser humano lo adquiere a través de la ingesta de carnes mal cocidas que contienen quistes tisulares o a través de la ingesta de frutas, verduras o agua contaminada con o quistes que son eliminados en las heces de los gatos y que esporulan en el ambiente. Es decir, los o quistes eliminados en la materia fecal no son inmediatamente infectivos, sino que tienen que esporular en la tierra y esto se demora algunos días. Por otro lado, también se puede adquirir a través del trasplante de un órgano infectado, transmisión transplacentaria. Y en los últimos años también se ha reportado como factor de riesgo para la primera infección la ingesta de mariscos, ostras y mejillones. La seroprevalencia es variable en las distintas regiones, va de entre un 10 a un 75%, es más alta en regiones cálidas y húmedas y también está asociada a el acceso a agua corriente. En Buenos Aires, Argentina, es de aproximadamente entre el 20 y el 50%, y en los últimos años se ha observado un descenso, que es lo que pasó en varias regiones, vinculado a la mejora en el acceso a agua corriente y en las condiciones sanitarias. La primoinfección, digamos, el ser humano adquiere la infección y se disemina desde el tubo digestivo por vía linfática y hematógena. Los taquizoitos invaden tejidos como sistema nervioso central, ojo, músculo, placenta y causan una respuesta inflamatoria que genera destrucción de los tejidos.
Una vez en los tejidos se transforman en bradizoitos y van a permanecer como quistes por el resto de la vida. Ante un inmunocompromiso de la inmunidad celular, pueden ser liberados y transformarse nuevamente en taquizoitos, produciendo la reactivación de la infección. La prima infección, a pesar de todo esto, en el 90% de los casos es asintomática. Solo un 10% puede tener síntomas que suelen ser inespecíficos y se autolimitan sin necesidad de tratamiento. Se puede presentar con adenopatías cervicales u occipitales que perduran entre 4 a 6 semanas. Más raramente puede manifestarse con coriorretinitis, miocarditis, neumonitis, hepatitis o encefalitis. El hospedero definitivo del toxoplasma son los felinos, que es donde el parásito realiza el ciclo sexual. Todos los demás mamíferos, incluido el ser humano, son hospederos accidentales. Y en este gráfico vemos cómo el ser humano lo puede adquirir a través de la ingesta de o quistes que estén contaminando alimentos y agua, o a través de la ingesta de quistes tisulares que están en carne de animales que tenían la infección. Se produce la primera infección y el parásito se va a alojar en forma de quistes en los tejidos de la persona hasta una eventual inmunosupresión y reactivación. Entonces, en cuanto al paciente VIH, la toxoplasmosis se manifiesta como una reactivación en pacientes que tengan un recuento de CD4 menor a 200, principalmente menor a 100. El riesgo es mayor con CD4 menor a 100. El sitio más comúnmente afectado es sistema nervioso central. ¿Y cómo se va a manifestar? Como lesiones ocupantes de espacio o encefalitis. También puede causar neumonitis, coriorretinitis o afectar cualquier otro órgano. Vale destacar que es la principal causa, o sea, la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio en personas viviendo con VIH sin tratamiento. El cuadro clínico de la toxoplasmosis cerebral se va a caracterizar por una encefalitis focal, como decíamos, con lesiones ocupantes de espacio, que va a tener un inicio subagudo de cefalea y déficit neurológicos focales, de acuerdo a dónde estén localizadas las lesiones. Lo más frecuente es que se presente con hemiparesia o trastornos del habla, pero también se puede presentar como una encefalitis difusa, con un síndrome confusional, cefalea o incluso con convulsiones de inicio agudo sin que haya evidencia de lesiones focales. No suelen estar presentes los signos meningios y ocasionalmente puede haber fiebre. En cuanto a las neuroimágenes, la resonancia magnética tiene mayor sensibilidad y especificidad, pero no siempre está disponible, sobre todo en los servicios de emergencia. La tomografía con contraste también es útil. Nos va a mostrar lesiones ocupantes de espacio en la forma clásica, que suelen ser múltiples, tienen edema perilesional y efecto de masa, realzan en anillo con contraste, suelen tener localización subcortical y también tienen afinidad por los ganglios de la base, y los lóbulos frontales y parietales son los más frecuentemente afectados. Estas imágenes son de un paciente que atendí en mi hospital, donde podemos ver en la tomografía que tenía múltiples lesiones rodeadas de un halo de edema. La lesión característica tiene un centro que es avascular, porque es un área de necrosis, rodeado de un área congestiva de hiperemia, que es lo que realza en anillo. El centro necrótico se ve hipodenso, luego se ve el realce en esta zona de hiperemia y por fuera rodeado de un área de edema. Esta lesión característica se llama signo de la diana. Esta es una resonancia al mismo paciente donde se veían mayor cantidad de lesiones. Al tener más sensibilidad a la resonancia, puede mostrar mayor cantidad de lesiones que a veces en la tomografía no se llegan a ver.
Esta es la forma de presentación clásica, pero puede haber variantes. Entre un 30 a 40% de los pacientes tienen una lesión única en lugar de tener lesiones múltiples en la tomografía y entre un 3 a un 15%, un porcentaje menor, lesión única en la resonancia, por esto de que la resonancia tiene más sensibilidad. El realce puede ser nodular en vez de ser en anillo en un 3 a 30% de los pacientes. También puede haber lesiones sin realce, puede haber edema difuso sin lesiones focales y puede haber pequeños focos hemorrágicos asociados a las lesiones. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, a la cabeza, el linfoma primario del sistema nervioso central. La diferencia con la toxoplasmosis es que suele ser una lesión única de localización periventricular subependimaria y es una lesión más homogénea. Nos puede ayudar el PET, que va a mostrar mayor metabolismo en las lesiones del linfoma, un SPECT que va a mostrar mayor captación de talio en las lesiones del linfoma, o una resonancia con espectroscopía, que va a mostrar un aumento de los picos de lípidos y lactato en las lesiones de toxoplasmosis. Otros diagnósticos diferenciales son tumores, abscesos bacterianos, tuberculoma, criptocoma, chagoma o una LMP en el caso de que se manifieste con una forma inflamatoria, por ejemplo, en el contexto de un síndrome de reconstitución inmune. Otras herramientas para el diagnóstico tenemos la serología, que una IgG positiva refleja infección latente o pasada. Una IgG negativa nos aleja bastante de la posibilidad de estar ante una toxoplasmosis, pero no la descarta, ya que hay pacientes que pueden perder los anticuerpos. La IgM positiva indica infección reciente, pero no se positivizan las reactivaciones, con lo cual no es útil para el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. Con respecto al líquido cefalorraquídeo, suele ser normal o puede tener elevación leve de proteínas y células. La mayor utilidad del líquido cefalorraquídeo, o sea, del físico-químico y de la muestra de líquido cefalorraquídeo, es para hacer diagnóstico diferencial con otras patologías y también nos puede servir para solicitar una PCR. La PCR en líquido cefalorraquídeo tiene una sensibilidad relativamente baja, de aproximadamente el 50%, pero la especificidad es cercana al 100%. Es decir, una PCR negativa no nos descarta el diagnóstico, pero una PCR positiva es prácticamente una confirmación de toxoplasmosis. Hay que tener en cuenta que se negativiza rápidamente al iniciar el tratamiento. También puede realizarse en BAL, humor vítreo o sangre en casos de enfermedad diseminada. El diagnóstico presuntivo lo vamos a tener cuando estemos frente a un paciente con mal estatus inmunológico, es decir, menos de 200 CD4, preferentemente menos de 100, con el cuadro clínico sugestivo, con una o más lesiones ocupantes de espacio en las neuroimágenes y con una IgG positiva. Con estos elementos uno ya puede o debería iniciar tratamiento para toxoplasmosis. Recordemos que la IgG negativa igualmente no descarta. Y un elemento más muy importante para el diagnóstico es la respuesta radiológica a los 14 días de inicio del tratamiento. Uno debería repetir la neuroimagen y en el caso de estar ante una toxoplasmosis se suele observar una mejoría considerable a los 14 días de tratamiento. El diagnóstico de certeza lo vamos a tener con la anatomía patológica, que, digamos, a través de la biopsia estereotáxica, que tiene indicaciones muy puntuales. Lo que se va a ver es una necrosis central rodeada por parásitos en la periferia, y las indicaciones son que tenga una lesión única o atípica, que tenga serología negativa y o respuesta inadecuada al tratamiento a los 14 días. El tratamiento, al día de hoy, se sabe que trimetroprima sulfametoxazol tiene similar eficacia que pirimetamina sulfadiazina, que fue lo que siempre se usó como tratamiento de primera línea, pero desde hace algunos años, a partir de un metaanálisis, se vio que TMS no es inferior y que además tiene menor tasa de discontinuación por toxicidad que pirimetamina sulfadiazina.
Los corticoides solo están indicados en caso de edema cerebral y el tratamiento debe ser lo más breve posible. Y los anticonvulsivantes no están indicados de forma profiláctica, solo en pacientes que tengan convulsiones. ¿Cómo vamos a controlar el tratamiento? Bueno, como decía, debemos hacer una imagen control a los 14 a 21 días de inicio del tratamiento, obviamente adelantarlo en caso de deterioro neurológico o progresión clínica. Pero si estamos frente a una toxoplasmosis, alrededor del 50% de los pacientes presenta mejoría clínica a los 3 días. Es bastante rápida la mejoría. Y hasta el 91% a los 14 días. Y esta mejoría clínica se acompaña también de mejoría en las neuroimágenes. La duración del tratamiento es de 6 semanas, puede extenderse un poco más si la mejoría es parcial. Y ante ausencia de mejoría, a los 14 días no debemos demorar la búsqueda de otros diagnósticos o incluso antes si el paciente tiene progresión clínica. Una vez finalizado el tratamiento, tenemos que continuar con profilaxis secundaria, que ahora la vamos a ver, y el inicio del tratamiento antirretroviral está indicado dentro de las primeras 2 a 3 semanas. Con respecto a la profilaxis secundaria, también se hace como primera línea con TMS diario. La debemos continuar hasta lograr una supresión virológica por 6 meses luego de iniciar el tratamiento antirretroviral y recuento de CD4 mayor a 200. Y con respecto a la profilaxis primaria, está indicada en pacientes viviendo con VIH que tengan serología positiva para toxo y que tengan menos de 200 CD4, pero principalmente en aquellos que tengan menos de 100. Y esta profilaxis hay que continuarla hasta alcanzar la supresión virológica por al menos 3 meses y recuento de CD4 mayor a 100, también con TMS. Bien, entonces les dejo algunas conclusiones de ambas patologías. La LMP es una infección oportunista del sistema nervioso central que afecta a sustancia blanca. Junto con el linfoma no Hodgkin es la enfermedad marcadora de SIDA con mayor mortalidad. Suele producir secuelas irreversibles. Y aunque su incidencia ha disminuido en personas viviendo con VIH, continúa observándose en contextos de diagnóstico tardío o abandono del tratamiento y tener presente que también la podemos encontrar relacionado a el uso de ciertos anticuerpos monoclonales. La toxoplasmosis también es una infección oportunista del sistema nervioso central que produce lesiones ocupantes de espacio en pacientes viviendo con VIH sin tratamiento, es la principal causa del OES. Su seroprevalencia se asocia al acceso de agua corriente y de hábitos alimenticios. Hasta el día de hoy sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en personas viviendo con VIH y el diagnóstico presuntivo es suficiente para iniciar el tratamiento. Bueno, espero que les haya sido útil y quedo a disposición en el foro para las preguntas que puedan surgir.